Hay hombres que nacen para construir países y hay hombres que nacen para vaciarlos por dentro, como termitas de traje y corbata. Raúl Gorrín es de los segundos. Su currículum parece el de un empresario respetable, abogado, inversionista, dueño de un canal de televisión, filántropo ocasional, hombre de familia, una carrera impecable en los papeles, el sueño de cualquier venezolano de clase media con ambiciones. Pero hay otro currículum, el que no aparece en las entrevistas de revista, el que no sale en las fotos de inauguraciones, el que está escrito en acusaciones penales, en delaciones de tesoreros arrepentidos, en órdenes de confiscación de propiedades de lujo en Nueva York y Miami, el que habla de cientos de millones de dólares sacados de PDVSA, mientras Venezuela se hundía en hiperinflación, el que conecta su nombre con la compra de 24 propiedades de lujo en Estados Unidos, incluido un piso entero en la Torre Baccarat, en el corazón de Manhattan, un abogado sin fortuna familiar, sin apellido histórico, sin herencia petrolera, terminó dueño de un imperio inmobiliario valorado en decenas de millones de dólares, mientras el salario mínimo en su país no alcanzaba para comprar un kilo de carne. Un hombre que decía defender la libertad de expresión compró el canal de televisión que debía denunciarlo. Un supuesto empresario privado se convirtió, en silencio, en el banquero oficioso de la élite bolivariana. La pregunta es obvia: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo un abogado de oficina pasó a comprar pisos completos de cristal sobre Manhattan? ¿Cómo un hombre que nadie conocía en los 90 se convirtió en menos de 2 décadas en el rostro amable de un saqueo colosal? Antes de continuar, necesito pedirte algo. Lo que vas a escuchar conecta a uno de los hombres más ricos de Venezuela con un esquema de corrupción que hundió al país entero. No son rumores de pasillos, no son chismes de redes sociales, son expedientes judiciales, delaciones firmadas ante cortes extranjeras, órdenes de confiscación de propiedades, documentos de compra y venta de departamentos que llevan la misma firma una y otra vez. Esta historia incomoda a muchos. Por eso, los algoritmos prefieren enterrarla. Si crees que estas verdades merecen salir a la luz, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Tu clic es lo único que puede romper el silencio. Para entender cómo Raúl Gorrín se convirtió en el emperador de cristal, hay que empezar por el principio. No en Manhattan, no en Miami, no en un penthouse con vista al Hudson, sino en un país que comenzaba a cambiar su destino: Venezuela. Finales de los años 80. Raúl Gorrín nace el 22 de noviembre de 1968, en una Venezuela que todavía se creía rica, donde el petróleo parecía infinito y la clase media confiaba en que el futuro sería mejor que el presente. Hijo de familia sin apellido aristocrático ni tradición política, crece mirando hacia arriba, viendo cómo otros deciden y otros se reparten el poder. Aprende rápido que en un país petrolero, el título más poderoso no es presidente, ni general, ni diputado. Es tesorero, el que firma los cheques, el que decide a quién le venden los dólares. Estudia derecho, no medicina, no ingeniería, no arte. Derecho, el lenguaje del poder, la herramienta que permite convertir un papel firmado en millones de dólares o en millones de personas condenadas a la miseria. Se gradúa abogado, pero no se asocia a un bufete de lujo ni entra a una transnacional. Empieza a moverse en un terreno más turbio: pleitos empresariales, negocios con el Estado, reclamos por contratos, zonas donde la línea entre legal e ilegal es borrosa, negociable, flexible. En los años 90, mientras Venezuela se sacude con el Caracazo, los golpes de Chávez y la crisis bancaria, Raúl Gorrín lee el país como pocos. Entiende que el sistema bipartidista está muriendo, que la gente está harta de las élites de siempre, que vendrá un nuevo poder. Y el nuevo poder llega. 1999, Hugo Chávez entra al Palacio de Miraflores. La vieja élite política se reacomoda. La vieja élite empresarial intenta adaptarse. Y una nueva generación de abogados y operadores ve la oportunidad de su vida. El chavismo necesita técnicos, necesita firmas, necesita gente que entienda cómo mover dinero
en un mundo que empieza a mirar con desconfianza al nuevo régimen. El petróleo sigue fluyendo, pero algo cambia. Ya no se trata solo de vender crudo, se trata de controlar el tipo de cambio, de decidir quién tiene acceso a dólares baratos y quién no. Nadie lo sabía todavía. Pero el arma más poderosa del chavismo no serían los tanques ni los fusiles, sería una institución con un nombre gris: la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, el sistema de control cambiario que dividió el país en dos: los pocos que podían comprar dólares al precio que fijaba el gobierno y los millones que tenían que arrastrarse en el mercado negro. Si el dólar valía 10 veces más en la calle que en la ventanilla oficial, quien tuviera acceso a esa ventanilla podía volverse millonario sin producir nada, sin crear nada, sin trabajar más que su paciencia para esperar la firma adecuada. Ahí es donde aparece Raúl Gorrín, no como líder político, no como militante de base, sino como algo mucho más valioso para el nuevo régimen. Un intermediario, el hombre que sabe armar estructuras, crear empresas de papel, firmar contratos que, en teoría, prestan dinero al Estado, pero en la práctica funcionan como aspiradoras de divisas. El abogado que entiende que el verdadero negocio no es tener petróleo, sino tener la llave de los dólares del petróleo. Y esa llave tiene un nombre y un rostro muy concreto: la Tesorería Nacional de Venezuela. El día que Hugo Chávez enfermó, el poder real se movió de los balcones a las oficinas cerradas. Mientras el comandante hablaba menos en cadenas de televisión, otros hablaban más en silencio en despachos alfombrados: ministros de finanzas, presidentes del Banco Central, tesoreros nacionales. Entre ellos, una mujer parecía insignificante para la mayoría, pero crucial para muy pocos: Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera personal de Chávez, encargada de su salud, de sus medicamentos, de su intimidad, la mujer que le tomaba la presión en la noche, que le ajustaba el suero en el hospital de La Habana, la mujer que, por razones que todavía hoy generan preguntas, terminó convirtiéndose en tesorera nacional de la República. Para entender el ascenso de Raúl Gorrín, hay que entender el ascenso de Claudia Díaz. Ella tenía lo que él no: acceso directo a la firma que liberaba dólares. Él tenía lo que ella no: estructura, abogados, empresas, creatividad financiera para transformar esa firma en montañas de dinero. El vínculo entre los dos no fue casual, no fue romántico, fue transaccional. Gorrín vio en Claudia la puerta que buscaba. Claudia vio en Gorrín la oportunidad de convertir su lealtad al comandante en una fortuna personal. El puente entre los dos se construyó con algo muy sencillo y muy brutal: sobornos. Mientras la economía venezolana se derrumbaba, mientras el bolívar perdía valor cada semana, Raúl Gorrín perfeccionaba un esquema que parecería ridículo si no hubiera destruido un país. El mecanismo era simple: sus empresas le prestaban bolívares al Estado. La Tesorería Nacional se los devolvía en dólares a la tasa oficial, una tasa artificial, mucho más baja que el valor real. Gorrín tomaba esos dólares y los vendía en el mercado negro, donde valían 10 veces más. No producía petróleo, no abría fábricas, no generaba empleos, solo movía papeles. Sus únicos insumos eran bolívares baratos, contactos en la tesorería y la firma de Claudia Díaz. Párate un momento en esa imagen, en un país donde millones de personas hacían cola para comprar harina y arroz, donde los hospitales no tenían antibióticos, donde los salarios se desintegraban antes de final de mes. Un abogado y una tesorera jugaban a cambiar bolívares por dólares, como si estuvieran intercambiando fichas de casino. Cada préstamo aprobado, cada contrato firmado, significaba millones de dólares que salían de las arcas públicas para entrar en cuentas privadas, en bancos extranjeros, en propiedades en el exterior. Los números oficiales se conocerían después, en expedientes judiciales, cuando los aliados de Gorrín empezaron a caer. Pero la magnitud se sentía antes de que se pudiera contar. Mientras las neveras en Caracas estaban vacías, mientras los venezolanos pesaban 5, 10, 15 kilos menos por la crisis, en Florida y Nueva York
Se abrían compañías de responsabilidad limitada, se compraban condominios frente al mar, se amueblaban apartamentos con mármol italiano y cristal francés, auténticos palacios en el cielo, pagados con el hambre de un país. Y en el centro de esa telaraña, moviéndose con una calma que hoy resulta obscena, estaba Raúl Gorrín. No aparecía en mítines, no daba discursos, no buscaba cámaras. Su proyecto no era ser líder político, era algo más frío y más duradero: ser el banquero del poder. El hombre al que acudían quienes querían sacar dinero del país sin dejar huellas. El abogado al que se acercaban tesoreros, ministros, gerentes de PDVSA, sabiendo que con él podían transformar bolívares podridos en dólares limpios. Pero había un problema: el dinero en cuentas no tiene rostro, no genera respeto, no intimida, no inspira envidia, es invisible. Y para un hombre como Gorrín, un hombre que había pasado de no tener nada a poder comprarlo todo, la invisibilidad no era suficiente. Necesitaba algo más. Necesitaba símbolos, torres, cristales, pisos enteros en los edificios más caros del mundo. Necesitaba un imperio visible que funcionara como trofeo personal y al mismo tiempo como lavadora perfecta. Mientras Venezuela entraba en su peor crisis económica, mientras la hiperinflación devoraba el ahorro de generaciones, en Manhattan se cerraba una compra que lo decía todo sin necesidad de palabras. Un edificio de lujo, un nombre de cristal, un piso entero sobre la ciudad más cara del planeta. Fue ahí donde el abogado de Caracas se transformó en algo más, en emperador de cristal. Y ese es el lugar donde entraremos en la siguiente parte, porque para entender quién es realmente Raúl Gorrín, no basta con revisar sus cuentas bancarias, ni leer sus expedientes judiciales. Hay que caminar por los pasillos de los edificios que compró, subir por los ascensores privados que lo llevaban directamente de su carro al piso 40 y tanto, mirar por las ventanas de cristal que dan al Hudson, al Atlántico, al museo más famoso del mundo. En la próxima parte, vamos a entrar a su reino. Vamos a recorrer el piso 47 del Baccarat Hotel Tower, el apartamento donde los cristales firmados por una casa francesa de 250 años reflejaban la luz de Manhattan mientras Caracas se hundía en la oscuridad. Vamos a viajar al Porsche Design Tower, donde los autos suben en elevador hasta el salón principal, mientras en Venezuela la gente hacía cola para conseguir gasolina. Vamos a caminar por las torres torcidas de Grove at Grand Bay, en Miami, donde Gorrín compró no un apartamento, sino 14. Bienvenidos a la segunda parte de esta historia. Bienvenidos al mapa del imperio de cristal de Raúl Gorrín. Entre 2014 y 2018, mientras Venezuela se desintegraba bajo la hiperinflación más brutal del hemisferio occidental, mientras las madres venezolanas buscaban leche en polvo para sus hijos recién nacidos, mientras los hospitales operaban sin anestesia, un hombre compraba propiedades de lujo en Estados Unidos, con una frecuencia que resultaba casi obscena. No compraba una casa cada año, compraba varias al mes. No compraba condominios modestos, compraba pisos completos en los edificios más exclusivos de Manhattan y Miami. No pagaba con hipotecas ni financiamiento, pagaba en efectivo, con transferencias bancarias que llegaban desde paraísos fiscales, desde empresas fantasma con nombres inventados, desde cuentas que aparecían y desaparecían como fantasmas en la niebla. Raúl Gorrín no construyó un imperio inmobiliario por amor a la arquitectura, ni por pasión por los bienes raíces. Construyó una lavadora gigante de dinero robado. Cada apartamento era una ficha en un tablero mucho más grande. Cada compra era un paso en un plan diseñado para convertir bolívares venezolanos en ladrillos estadounidenses, para transformar contratos ficticios con PDVSA en torres de cristal que nadie pudiera tocar. Al final del juego, Raúl Gorrín había comprado 24 propiedades en Estados Unidos, por un valor superior a los $80 millones. 24 pedazos de Manhattan y Miami que funcionaban como cuentas bancarias de lujo, como museos privados de su propio saqueo. Hoy vamos a recorrer ese imperio.
Vamos a entrar en los edificios que Gorrín compró mientras Venezuela se moría de hambre. Vamos a caminar por los pasillos alfombrados, subir en los ascensores privados, mirar por las ventanas de cristal que daban al río Hudson, al Océano Atlántico, al Museum of Modern Art. Vamos a contar la historia de cada propiedad, porque cada una tiene algo que decir sobre el hombre que la compró y sobre el país que destruyó para pagarla. Empezamos por la joya de la corona. Empezamos por el lugar donde Raúl Gorrín decidió poner su nombre en el cielo de Manhattan. Empezamos por el piso 47 del Baccarat Hotel Tower. El Baccarat Hotel Tower no es un edificio cualquiera. Es la primera residencia hotel construida por la cristalería francesa Baccarat, una casa con 250 años de historia, que ha fabricado cristales para la nobleza europea, para las cortes reales, para los palacios de Versalles y San Petersburgo. Cuando Baccarat decidió expandirse a bienes raíces, eligió Manhattan. Y cuando eligió Manhattan, construyó un edificio que no fuera solo torre de departamentos, sino santuario de lujo. 50 pisos de cristal, mármol, bronce y luz. Un edificio donde cada detalle está diseñado para decir una sola cosa: aquí solo llegan los que pueden permitírselo todo. En 2015, Raúl Gorrín compró el piso completo número 47 por $18.800.000. No compró un departamento dentro del piso, compró el piso entero, 4.500 pies cuadrados de espacio flotante sobre la ciudad más cara del planeta, vista directa al Museum of Modern Art, cristales opacos firmados por Baccarat en cada ventana, fabricados especialmente para este edificio, con la técnica artesanal que la casa francesa lleva perfeccionando desde el siglo XVIII, techos de más de 10 pies de altura, salones diseñados para recibir a decenas de invitados sin que nadie sienta que el espacio es pequeño, baños revestidos en mármol blanco de Carrara, el mismo mármol que usó Miguel Ángel para esculpir el David. Pero el verdadero lujo del Baccarat no está solo en el apartamento, está en lo que incluye acceso exclusivo al spa La Mer, donde los tratamientos faciales cuestan más de $500 por sesión. Piscina de 55 pies en el piso 14, con techo abovedado y luz natural filtrada por cristales Baccarat. El Baccarat Bar en la planta baja, con candelabros de cristal que parecen esculturas colgadas del techo, donde un cóctel cuesta lo que un venezolano promedio ganaba en 2 meses de trabajo. Todo incluido, todo privado. Todo parte de un mundo que funcionaba como burbuja sellada, lejos del ruido, lejos de los pobres, lejos de cualquier cosa que recordara que ese dinero venía de un país agonizante. Raúl Gorrín pagó $18.800.000 en efectivo por ese piso. Para poner esa cifra en perspectiva, el salario mínimo mensual en Venezuela en 2015 era de aproximadamente $24. El piso 47 del Baccarat equivalía a 783.333 años de salario mínimo venezolano. Un venezolano tendría que trabajar desde antes de la construcción de las pirámides de Egipto hasta hoy para comprarse ese apartamento. Mientras tanto, Raúl Gorrín lo compró con una transferencia bancaria que tomó menos de 48 horas. El apartamento del Baccarat no era solo una inversión, era un mensaje. Era la forma de Gorrín de decirle al mundo, y sobre todo a la élite venezolana que lo conocía, que él había llegado a un nivel diferente, que ya no era el abogado que firmaba contratos en Caracas, era el hombre que vivía en Manhattan, en un piso firmado por Baccarat, en un edificio donde sus vecinos eran magnates tecnológicos, herederos europeos, estrellas de Hollywood. Era el emperador de cristal. Pero un emperador necesita más de un palacio, y Gorrín no se conformó con Manhattan. Cruzó el país y compró otro símbolo de lujo que decía tanto sobre él como el Baccarat. Compró un apartamento donde los autos suben en elevador hasta el salón principal. Compró una unidad en la torre más icónica de Miami, el Porsche Design Tower. El Porsche Design Tower es un edificio que parece sacado de una película de ciencia ficción. 60 pisos de vidrio y acero en Sunny Isles Beach, Miami, con vista directa al Océano Atlántico. Diseñado por Porsche Design Studio,
el mismo equipo que diseña los autos deportivos alemanes que llevan ese nombre. Pero el verdadero atractivo del edificio no está en su arquitectura exterior. Está en lo que tiene adentro. El sistema de Servator, un elevador de autos que permite a los residentes llevar su Porsche, su Ferrari, su Lamborghini directamente desde la calle hasta su apartamento. No es metáfora, es literal. El elevador es una plataforma de vidrio reforzado que sube el auto con todo y conductor hasta el piso donde vives. Cuando llegas al piso 44, las puertas se abren y tu auto está dentro de tu sala. Puedes desayunar mirando tu Porsche. Puedes invitar amigos y mostrarles tu colección de autos sin salir de tu apartamento. Es el lujo llevado a un nivel que roza lo absurdo. Y por eso mismo es perfecto para alguien como Raúl Gorrín. En 2015, Gorrín compró la unidad 4.431 del Porsche Design Tower por $9 millones. Piso 44. Vista panorámica al Atlántico. 3 habitaciones, 4 baños, acabados en mármol italiano. Cocina diseñada por Snaidero, la firma italiana de cocinas de lujo. Acceso a 4 piscinas en diferentes niveles del edificio. Gimnasio privado, cine, simuladores de golf y carreras. Todo dentro del edificio, todo privado, todo diseñado para que nunca tengas que salir si no quieres. El Porsche Design Tower es el símbolo perfecto de lo que Raúl Gorrín representaba: lujo funcional, ostentación calculada, la capacidad de convertir el dinero robado en objetos que funcionan como trofeos y como activos al mismo tiempo. Cada apartamento en esa torre era una declaración: soy tan rico que puedo permitirme que mi auto duerma en mi sala. Y mientras Gorrín disfrutaba esa vista al océano desde su piso 44, en Venezuela la gente hacía cola durante horas para conseguir gasolina subsidiada, que el gobierno no podía distribuir porque PDVSA estaba siendo saqueada por hombres como él. Pero Gorrín no se detuvo ahí, porque un apartamento en Manhattan y uno en Miami todavía no eran suficientes para lavar los cientos de millones que estaban entrando a sus cuentas. Necesitaba más propiedades, más direcciones, más lugares donde ocultar el dinero, y los encontró en un solo edificio en el extremo sur de Manhattan, 60 Riverside Boulevard. La estrategia de Raúl Gorrín no era solo comprar apartamentos caros, era comprar privacidad absoluta. Y la forma más efectiva de conseguir privacidad en un edificio de lujo es comprarte todo el piso. Si eres el único dueño de todas las unidades en un nivel, no tienes vecinos, no hay nadie que toque tu puerta, no hay nadie que te vea entrar o salir. Es como vivir en una casa flotante de 50 pisos de altura. En el edificio 60 Riverside Boulevard, en el desarrollo Riverside South de Manhattan, Raúl Gorrín compró 2 apartamentos contiguos que juntos formaban un penthouse completo. El primero costó $9 millones, el segundo, $8 millones. Total, $17 millones por un espacio que dominaba todo un piso con vista al río Hudson. Ventanas de piso a techo, terrazas privadas, acabados en madera oscura y mármol blanco. Un apartamento diseñado para alguien que no quiere que nadie sepa cuándo está en casa. La ironía política de esta compra es casi cómica. El desarrollo Riverside South fue construido por la Trump Organization, la empresa de Donald Trump, el mismo hombre que años después sancionaría a Raúl Gorrín y ordenaría la confiscación de sus propiedades. En 2015, cuando Gorrín compraba estos apartamentos, Trump era solo un empresario inmobiliario con ambiciones políticas. Ninguno de los dos sabía que en pocos años estarían en lados opuestos de una guerra jurídica internacional. Pero el dinero no tiene memoria, y en ese momento, el dinero de Gorrín era bienvenido en cualquier torre de lujo de Nueva York, sin importar quién la había construido. $17 millones por un penthouse doble. Mientras tanto, en Venezuela, los hospitales operaban sin anestesia. Los niños morían de enfermedades que se curaban con antibióticos que costaban $5, pero que no se conseguían en ninguna farmacia. Las madres parían en pasillos sin luz eléctrica. Y Raúl Gorrín decoraba su segundo apartamento en Manhattan, con vista al Hudson. Pero incluso con 3 propiedades de lujo,
una en el Baccarat, otra en el Porsche Design Tower, otra en Riverside Boulevard. Gorrin todavía tenía un problema: demasiado dinero entrando, demasiado rápido. Necesitaba más direcciones, más propiedades, más lugares donde depositar los millones que seguían fluyendo desde Venezuela. Y encontró la solución perfecta en Miami, en un solo edificio diseñado por uno de los arquitectos más famosos del mundo. Un edificio donde no compró uno ni dos, sino 14 apartamentos. Bienvenidos a Grove at Grand Bay. Grove at Grand Bay es un desarrollo de lujo en Coral Gables, diseñado por Bjarke Ingels Group, el estudio danés responsable de algunos de los edificios más icónicos de la última década. El diseño es inconfundible: 2 torres de vidrio de 20 pisos cada una, que parecen torcerse sobre sí mismas, como si estuvieran bailando. Una arquitectura que busca ser escultura antes que edificio. Piscinas infinitas en el techo, acceso directo a la bahía de Biscayne, acabados en mármol brasileño y madera europea. El tipo de lugar donde cada apartamento es una obra de arte y donde los compradores no preguntan el precio porque saben que pueden pagarlo. Entre 2015 y 2017, Raúl Gorrin compró 14 apartamentos en Grove at Grand Bay. 14, no uno por piso. 14 unidades distribuidas en diferentes niveles del edificio, algunos de 100 metros cuadrados, otros de 200, algunos con vista al mar, otros con vista a la ciudad. 14 apartamentos que juntos sumaban casi 2 pisos completos de propiedad exclusiva de Gorrin. La estrategia era brillante desde el punto de vista del lavado de dinero. En lugar de comprar una sola propiedad gigante que levantara alarmas en los bancos y en las autoridades, Gorrin compraba múltiples unidades más pequeñas, cada una por debajo del umbral, que requería reportes especiales a las autoridades financieras. Pagaba en efectivo o con transferencias desde empresas offshore. Cada compra parecía modesta por separado, pero juntas formaban un imperio dentro de un solo edificio. Un piso de ajedrez donde cada apartamento era una pieza que protegía al rey. El valor total de esas 14 unidades nunca se reveló públicamente, pero estimaciones conservadoras lo colocan en al menos $20 millones. 20 millones distribuidos en compras de 1, 2, 3 millones cada una. 20 millones lavados en cuotas pequeñas que no levantaban sospechas inmediatas, hasta que alguien revisó todos los contratos y descubrió que el comprador era siempre el mismo, escondido detrás de empresas con nombres diferentes, pero con el mismo origen: Raúl Gorrin y su red de testaferros. Mientras Gorrin firmaba escrituras en Miami, en Venezuela, las cosas empeoraban. 2016 fue el año en que la crisis económica se convirtió en catástrofe humanitaria. El salario mínimo cayó a $2 mensuales. La inflación superó el 800% anual. Los supermercados estaban vacíos. Las farmacias no tenían insulina. Los ancianos morían porque no podían pagar los medicamentos que antes eran gratuitos. Y en Coral Gables, en un edificio diseñado por un arquitecto danés famoso, Raúl Gorrin tenía 14 apartamentos con vista a la bahía. Pero el imperio no terminaba ahí, porque además del Baccarat, del Porsche Design Tower, del penthouse en Riverside Boulevard, de los 14 apartamentos en Grove at Grand Bay, Raúl Gorrin compró al menos 6 propiedades más en Manhattan y Miami, cuyas direcciones y valores exactos nunca se revelaron completamente al público. Lo que sí se sabe es que el total documentado supera las 24 propiedades, por un valor conjunto de más de $80 millones. $80 millones convertidos en cristal, mármol, acero y cemento. 80 millones que antes eran bolívares venezolanos. Antes eran dólares de PDVSA. Antes eran impuestos pagados por millones de venezolanos que nunca supieron que su dinero terminaría decorando el piso 47 de un edificio en Manhattan. Pero aquí viene la pregunta que nadie se hacía en ese momento. ¿Cómo es posible que un hombre comprara 24 propiedades de lujo en Estados Unidos sin que nadie preguntara de dónde venía el dinero? ¿Cómo es posible que las autoridades estadounidenses, con todo su aparato de inteligencia financiera,
con todos sus controles contra el lavado de dinero, dejaran pasar $80 millones en compras de bienes raíces sin levantar una sola alerta? La respuesta es tan simple como aterradora, porque Raúl Gorrín no llegaba solo a esas operaciones, llegaba con abogados, con contadores, con empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, con estructuras corporativas tan complejas que parecían legítimas y, sobre todo, llegaba con una fachada perfecta, la de un empresario respetable, dueño de un canal de televisión, inversor en medios de comunicación, hombre de negocios con presencia pública en Venezuela. Esa fachada tenía un nombre: Globovisión. Y en la siguiente parte de esta historia vamos a descubrir cómo Raúl Gorrín compró el canal de televisión que debía denunciarlo, cómo lo usó para lavar cientos de millones de dólares más, y cómo la compra de Globovisión no fue un capricho mediático, sino la pieza central de la operación de lavado más sofisticada que ha producido el chavismo. Nos vemos en la tercera parte. Nos vemos dentro de Globovisión. Mayo de 2013. Hugo Chávez lleva 2 meses muerto. Venezuela está dividida, tensa, esperando algo que nadie sabe definir. Nicolás Maduro acaba de ganar las elecciones presidenciales por el margen más estrecho de la historia del chavismo, 50.6% contra 49%. La mitad del país no acepta el resultado. La otra mitad no sabe si Maduro podrá llenar el vacío que dejó Chávez. Es un momento de incertidumbre absoluta. Y en ese momento, cuando todo parece frágil, cuando el régimen necesita desesperadamente controlar la narrativa, se anuncia una noticia que deja a todos atónitos. Globovisión, el canal de televisión más crítico del chavismo, el símbolo de la resistencia mediática, la voz que había cubierto el golpe de Estado de 2002, las protestas estudiantiles, las marchas opositoras, el canal que Chávez había amenazado con cerrar decenas de veces. Ese canal cambia de dueño. Los nuevos propietarios son un grupo de empresarios encabezados por un nombre que casi nadie conoce fuera de los círculos financieros de Caracas: Raúl Gorrín. La noticia genera confusión. ¿Quién es Raúl Gorrín? ¿Por qué compraría el canal más opositor de Venezuela justo cuando el chavismo más necesita silenciarlo? ¿Es esto una estrategia de la oposición para proteger el canal? ¿O es lo contrario? La respuesta tardaría años en revelarse completamente. Pero hoy sabemos la verdad. Raúl Gorrín no compró Globovisión para hacer periodismo. No lo compró para defender la libertad de expresión. No lo compró porque creía en la democracia. Lo compró porque necesitaba una lavadora gigante de dinero. Y Globovisión era la lavadora perfecta. Para entender lo que significó la compra de Globovisión, hay que entender qué era Globovisión antes de mayo de 2013. El canal fue fundado en 1994 por Guillermo Zuloaga y Alberto Federico Rabel, 2 empresarios venezolanos que vieron una oportunidad en un mercado de noticias dominado por canales estatales o neutrales. Globovisión nació como canal de noticias las 24 horas, el primero de su tipo en Venezuela, con una línea editorial crítica, ácida, incómoda para el poder. Durante los años de Chávez, Globovisión se convirtió en el enemigo público número 1 del chavismo. Cubrió el golpe de Estado de abril de 2002 con una línea abiertamente opositora. Transmitió las marchas contra el gobierno sin filtros. Dio voz a líderes estudiantiles, sindicalistas, empresarios críticos. Hugo Chávez lo llamaba el canal de la mentira, el canal golpista, Globo Terror. Amenazó con cerrarlo, multó a sus dueños, presionó a sus anunciantes. Pero Globovisión resistió, se convirtió en símbolo. Mientras estuviera al aire, la oposición tenía una ventana. Y esa ventana incomodaba. Pero mantener un canal crítico en un país donde el gobierno controla la economía tiene un costo altísimo. Los anunciantes estatales desaparecieron. Las empresas privadas tenían miedo de pautar. Los costos operativos subían mientras los ingresos caían. Para 2013, después de 14 años de presión constante, Guillermo Zuloaga estaba agotado. Chávez había muerto, pero el chavismo seguía en el poder. Y Zuloaga decidió vender. Ahí apareció Raúl Gorrín,
con una oferta que nadie más podía igualar, con el dinero en efectivo que solo alguien con acceso a divisas estatales podía tener, con la promesa de que el canal seguiría siendo independiente, que la línea editorial no cambiaría, que los periodistas podrían seguir trabajando. Zuloaga vendió, y el 13 de mayo de 2013, Globovisión pasó oficialmente a manos de Raúl Gorrín y su grupo de inversionistas. Al principio, nada cambió. Los mismos periodistas seguían en pantalla. Los mismos programas seguían al aire. Parecía que la promesa se estaba cumpliendo, pero en los meses siguientes empezó a notarse algo. Los titulares ya no eran tan duros. Las críticas al gobierno se volvieron más suaves. Los temas más explosivos se evitaban. Y poco a poco, programa por programa, periodista por periodista, Globovisión dejó de ser el canal crítico que había sido durante 2 décadas. No fue un cambio brusco, fue una transformación lenta, calculada, casi imperceptible al principio. Pero para 2015, 2 años después de la compra, Globovisión ya no era Globovisión, era otra cosa. Un canal que parecía de noticias, pero que había perdido su filo. Una cáscara vacía con el mismo logo, pero sin el mismo espíritu. Y la pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Por qué Raúl Gorrín compró el canal para destruirlo? La respuesta no estaba en lo que Globovisión transmitía. Estaba en lo que justificaba. Raúl Gorrín no compró Globovisión porque le interesara el periodismo. Lo compró porque necesitaba una empresa operativa real, visible, con empleados, con costos, con ingresos declarados, que justificara movimientos millonarios de capital. Un canal de televisión es perfecto para eso. Tiene gastos enormes, equipos técnicos, estudios, satélites, nómina de cientos de empleados, contratos con productoras, compra de contenido, y todos esos gastos son difíciles de auditar. ¿Cuánto cuesta realmente una cámara de televisión de alta definición? ¿$10,000? ¿100,000? ¿Quién audita eso? ¿Quién verifica que el precio pagado sea el precio real? Gorrín utilizó Globovisión como centro de una red de 68 empresas fantasma. Empresas que supuestamente proveían servicios técnicos al canal, empresas que vendían equipos, empresas que producían contenido, empresas que manejaban la publicidad, todas conectadas, todas controladas por los mismos testaferros, todas sirviendo el mismo propósito: justificar el movimiento de cientos de millones de dólares que en realidad venían de contratos ficticios con PDVSA. El mecanismo era el siguiente: Gorrín recibía dólares de sus contratos fraudulentos con la Tesorería Nacional. Necesitaba limpiar ese dinero, darle apariencia de legalidad. Entonces, sus empresas fantasma le vendían servicios a Globovisión. El canal pagaba, el dinero se movía de una cuenta a otra, y en los papeles todo parecía legítimo. Gastos operativos de un canal de televisión. Nadie preguntaba, nadie auditaba, y mientras tanto, los millones seguían fluyendo. Pero había otro beneficio que Globovisión le daba a Gorrín: contratos publicitarios con el Estado. Sí, el mismo Estado chavista que había perseguido al canal durante años. Ahora le pagaba publicidad, campañas institucionales, spots del gobierno, anuncios de PDVSA. Todo justificado porque Globovisión seguía siendo, en teoría, un canal privado, y todo ese dinero publicitario iba directamente a las cuentas de Gorrín. Era el ciclo perfecto: robar dinero del Estado a través de contratos ficticios, lavarlo a través de Globovisión y recibir más dinero del Estado en forma de publicidad. Una máquina perpetua de saqueo. Las cifras exactas nunca se revelaron públicamente, pero investigadores de Transparencia Venezuela estimaron que entre 2013 y 2018, Globovisión movió cientos de millones de dólares en transacciones que no correspondían con sus ingresos reales por publicidad o suscripciones. El canal perdía audiencia año tras año. Los anunciantes privados se iban, pero los gastos seguían siendo enormes, y nadie preguntaba de dónde salía el dinero para mantener todo funcionando. La respuesta era simple: el dinero no venía de la audiencia, venía de PDVSA, venía del saqueo. Y Globovisión era solo el vehículo. Para que el esquema funcionara,
Globovisión no podía seguir siendo el canal crítico que había sido. No podía seguir denunciando la corrupción del chavismo, mientras su propio dueño estaba en el centro de esa corrupción. Entonces empezó la limpieza. Los periodistas más críticos fueron despedidos. No de golpe, no en masa, sino de a uno, de a dos, con excusas distintas cada vez. Recortes presupuestarios, reestructuración, cambios editoriales. Pero el resultado era el mismo. Las voces más incómodas desaparecían. Los programas más duros fueron cancelados. Los reportajes de investigación se volvieron raros, después escasos, después inexistentes. Para 2016, Globovisión era irreconocible. Los mismos estudios, el mismo logo, pero sin alma. La línea editorial pasó de crítica feroz a neutral cómoda, y de neutral cómoda a algo peor, cómplice silenciosa. El canal dejó de cubrir las protestas con la intensidad de antes. Dejó de darle voz a los líderes opositores más radicales. Dejó de hacer las preguntas incómodas. Se convirtió en un canal que simulaba hacer periodismo sin hacerlo realmente. La audiencia lo notó. Los ratings cayeron. La gente dejó de confiar en Globovisión. El canal que había sido símbolo de resistencia se convirtió en símbolo de traición, y esa traición tenía nombre y apellido: Raúl Gorrín. Pero a Gorrín no le importaba la audiencia, no necesitaba ratings, necesitaba una fachada. Y Globovisión cumplía esa función perfectamente. Mientras el canal siguiera al aire, mientras siguiera teniendo la apariencia de empresa legítima, podía seguir justificando gastos millonarios. Podía seguir moviendo dinero. Podía seguir lavando. Hay pérdidas que se miden en dinero y hay pérdidas que se miden en libertad. La compra de Globovisión fue las dos cosas. Venezuela perdió cientos de millones de dólares que Gorrín lavó a través del canal, pero también perdió algo más valioso: la última voz crítica en televisión abierta. Después de 2013, no quedó ningún canal de señal abierta que se atreviera a criticar al gobierno con la fuerza que Globovisión lo había hecho. Los canales privados que quedaban eran neutrales o aliados. Los canales estatales eran propaganda pura. Y Globovisión, el que debía ser el contrapeso, estaba en manos de un hombre que había hecho su fortuna robándole al Estado. El mensaje fue claro para cualquier periodista que quisiera hacer su trabajo: si te metes con el poder te compra. Si te resistes, te cierra. Y si te compra, te convierte en cómplice. No hay escapatoria, no hay trinchera segura. El dinero del saqueo es tan grande que puede comprar cualquier cosa, incluso la verdad. Mientras tanto, Raúl Gorrín seguía comprando apartamentos en Manhattan y Miami. Seguía pagando sobornos a funcionarios en Caracas. Seguía moviendo cientos de millones de dólares a través de empresas fantasma. Y Globovisión seguía al aire, transmitiendo noticias que ya no incomodaban a nadie, protegiendo al hombre que la había comprado para silenciarla. Pero en enero de 2019, todo cambió, porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había estado investigando a Raúl Gorrín durante años. Y cuando finalmente actuaron, no solo sancionaron a Gorrín, sancionaron a Globovisión también. El canal quedó oficialmente en la lista de entidades bloqueadas por el gobierno estadounidense. Sus activos en Estados Unidos fueron congelados. Cualquier transacción con ciudadanos o empresas estadounidenses quedó prohibida. Globovisión, el canal que había nacido para defender la democracia, terminó en una lista junto a narcotraficantes y terroristas. La ironía era brutal, pero también era perfecta, porque Globovisión ya no era un canal de noticias, era una empresa criminal, y Raúl Gorrín no era un empresario de medios, era un lavador de dinero. Y todo ese dinero venía del mismo lugar, de un triángulo criminal que conectaba la Tesorería Nacional de Venezuela con las Torres de Cristal de Manhattan. Ese triángulo tenía 3 nombres: Raúl Gorrín, Claudia Patricia Díaz, Alejandro Andrade. Y en la siguiente parte de esta historia
Vamos a entrar en los detalles de cómo funcionaba ese triángulo. Vamos a conocer a la enfermera que se convirtió en tesorera nacional. Vamos a seguir el rastro del guardaespaldas, que traicionó a su jefe para salvar su pellejo. Vamos a descubrir cómo $1.000 millones pasaron de las cuentas de PDVSA a las mansiones de Palm Beach, a los yates de lujo, a las cuentas bancarias en paraísos fiscales. Nos vemos en la cuarta parte. Nos vemos dentro del triángulo criminal. Hay crímenes que se cometen con pistolas y hay crímenes que se cometen con firmas. Los primeros dejan cadáveres en las calles. Los segundos dejan países enteros desangrados. El crimen que Raúl Gorrín, Claudia Patricia Díaz y Alejandro Andrade cometieron juntos no involucró ni una sola bala. No hubo violencia física. No hubo amenazas explícitas. Solo hubo papeles firmados, transferencias bancarias, contratos que parecían legales, pero que eran puro robo. Y al final, cuando se sumaron todos los números, el resultado fue escalofriante. Más de $1.200 millones robados de las arcas públicas venezolanas, mientras el país se hundía en la peor crisis humanitaria de su historia. Este es el triángulo criminal más sofisticado que ha producido el chavismo. No el más violento, no el más mediático, pero sí el más efectivo. 3 personas conectadas por el poder, por la ambición, por la cercanía absoluta al presidente Hugo Chávez. Una enfermera que cuidaba al comandante en sus noches de enfermedad, un guardaespaldas que lo protegía con su vida y un abogado que entendió que la verdadera fortuna no estaba en trabajar para el poder, sino en ser el banquero del poder. Hoy vamos a desarmar ese triángulo pieza por pieza. Vamos a seguir el dinero desde las cuentas de PDVSA hasta las mansiones de Palm Beach. Vamos a entrar en los yates de lujo donde se cerraban tratos millonarios. Vamos a leer las transcripciones de las delaciones, donde uno de los 3 traicionó a los otros para salvarse. Vamos a entender cómo una enfermera sin fortuna familiar terminó controlando la tesorería nacional de un país petrolero. Y vamos a responder la pregunta que nadie se hacía mientras todo esto pasaba. ¿Cómo es posible que Hugo Chávez no supiera lo que estaban haciendo las personas más cercanas a él? La respuesta es simple y aterradora. Sí lo sabía, y no le importó, porque en el chavismo, robar no descalifica, califica. Claudia Patricia Díaz Guillén no nació en una familia poderosa. No estudió en universidades de élite. No tenía conexiones políticas, era enfermera, una profesional de clase media que trabajaba cuidando pacientes, midiendo presiones, administrando medicamentos. Su vida era ordinaria, hasta el día en que la asignaron a cuidar al hombre más poderoso de Venezuela, Hugo Chávez. Ser la enfermera personal del presidente no es solo un trabajo técnico, es un puesto de confianza absoluta. Significa estar en la habitación cuando el presidente está vulnerable, cuando está enfermo, cuando no puede controlar su imagen pública. Significa ver al líder sin la máscara. Significa convertirte en parte del círculo más íntimo del poder, ese círculo donde se toman las decisiones reales, donde se reparten los favores, donde se construyen las fortunas. Claudia Díaz entendió eso mejor que nadie y supo aprovechar esa cercanía. En 2011, Hugo Chávez la nombró Tesorera Nacional de Venezuela, el cargo más poderoso del aparato financiero del Estado, la persona que autoriza pagos, que firma transferencias, que decide quién recibe contratos, quién accede a divisas, quién puede comprar dólares al tipo de cambio oficial. En un país con control cambiario estricto, ser tesorera nacional no es solo un puesto burocrático, es tener la llave de la caja fuerte. ¿Por qué Chávez nombró a su enfermera personal como tesorera nacional? La respuesta oficial nunca existió, pero la respuesta real es obvia, porque confiaba en ella más que en cualquier tecnócrata, más que en cualquier economista, más que en cualquier político con ambiciones propias. Claudia Díaz no tenía poder político independiente. No tenía base propia, no representaba amenaza, solo representaba lealtad. Y en el chavismo, la lealtad vale más que la competencia. Pero Claudia no estaba sola en ese círculo de poder. Estaba casada con otro hombre que también había construido su carrera protegiendo a Chávez.
un hombre que conocía todos los secretos del comandante porque su trabajo era estar a su lado las 24 horas del día. Un hombre que pasó de ser guardaespaldas a ser tesorero. Un hombre llamado Alejandro Andrade. Alejandro Andrade comenzó su carrera como oficial de seguridad. Su trabajo era proteger al presidente Hugo Chávez, acompañarlo en cada viaje, revisar cada habitación antes de que entrara, asegurarse de que nadie se acercara con intenciones peligrosas. Era un trabajo de sombra, de silencio, de invisibilidad profesional. Los buenos guardaespaldas no se notan, solo están ahí, siempre alerta, siempre listos. Pero Andrade no quería ser invisible para siempre, y Hugo Chávez, como hacía con todos los que demostraban lealtad incondicional, lo recompensó. Primero lo ascendió a jefe de seguridad presidencial. Después, en un salto que nadie entendía pero que todos aceptaban, porque venía del comandante, lo nombró tesorero nacional. El guardaespaldas ahora controlaba las finanzas del Estado. El hombre que revisaba puertas ahora firmaba cheques de cientos de millones de dólares. Alejandro Andrade y Claudia Díaz no solo estaban casados, eran socios en el crimen perfecto, ella como tesorera nacional, él como su predecesor, y luego como su aliado desde otras posiciones de poder. Juntos controlaban el flujo de dinero del Estado venezolano, y juntos descubrieron que ese flujo podía desviarse sin que nadie notara, o mejor dicho, sin que nadie se atreviera a denunciarlo. Andrade vivía como un oligarca. Compró una mansión en Palm Beach, Florida, por $17,5 millones. Una propiedad con vista al océano, con jardines diseñados por paisajistas europeos, con piscina infinita, con muelle privado, compró yates, compró caballos de carreras, viajaba en jets privados, y todo eso con un salario oficial que no superaba los pocos miles de dólares mensuales. Nadie preguntaba, o más bien, nadie que tuviera el poder de investigar se atrevía a preguntar, porque Andrade estaba protegido por el mismo hombre al que había protegido durante años, Hugo Chávez. Y mientras Chávez viviera, Andrade era intocable, pero Chávez murió en marzo de 2013, y sin esa protección, Alejandro Andrade se volvió vulnerable. El problema no era que hubiera robado, el problema era que había robado demasiado y que había dejado huellas. Mansiones a su nombre, yates registrados en paraísos fiscales, transferencias bancarias que conectaban su nombre con empresas fantasma, y todo eso estaba siendo investigado por un país que no tenía ningún interés en protegerlo. Estados Unidos. Ahí es donde entra el tercer vértice del triángulo. Ahí es donde entra Raúl Gorrín. El esquema era perfecto en su simplicidad. Raúl Gorrín necesitaba acceso a dólares baratos para alimentar su operación de lavado. Claudia Díaz controlaba la Tesorería Nacional y podía aprobar contratos ficticios que dieran ese acceso. Alejandro Andrade, desde su posición de poder, garantizaba que nadie hiciera preguntas incómodas. Los tres ganaban, los tres robaban. Y Venezuela pagaba. El mecanismo funcionaba así. Gorrín creaba empresas fantasma con nombres que sonaban legítimos. Rim Group Properties, Corpomedios, decenas de otras. Esas empresas supuestamente prestaban servicios a PDVSA o al Estado venezolano. Servicios de consultoría, servicios técnicos, servicios que en realidad nunca se prestaban, o que se prestaban a precios inflados de manera obscena. Claudia Díaz, desde la Tesorería Nacional, aprobaba esos contratos, firmaba las transferencias, autorizaba los pagos. Pero el verdadero negocio no estaba en los servicios ficticios, estaba en el acceso a divisas, porque esos contratos daban a Gorrín el derecho de comprar dólares al tipo de cambio oficial. Un tipo de cambio que en Venezuela no reflejaba la realidad del mercado. En 2014, cuando el dólar oficial estaba a 6 bolívares, el dólar real en el mercado negro costaba más de 60, 10 veces más. Gorrín compraba dólares a 6, los vendía a 60. Ganancia del 900%, sin producir nada, sin crear nada, solo moviendo papeles. Y por cada dólar que Gorrín ganaba, le pagaba una comisión a Claudia Díaz, $65 millones en total.
según las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 65 millones por firmar papeles. 65 millones por mirar hacia otro lado. 65 millones por traicionar al país que le había dado un puesto de poder. Pero Gorrín no solo pagaba a Claudia, también pagaba a Alejandro Andrade. En diciembre de 2017, cuando Andrade fue arrestado por autoridades estadounidenses, confesó haber recibido más de $1,000 millones en sobornos. 1,000 millones, no 100, no 10, $1,000 millones. Y la mayor parte de ese dinero venía de Raúl Gorrín. Una de las transacciones más reveladoras quedó documentada en los expedientes judiciales. Gorrín pagó $117,062 para remodelar la casa de un funcionario venezolano. Los investigadores identificaron después que ese funcionario era parte del círculo de Andrade. No era un pago directo, era un favor, una forma de comprar lealtad sin que el dinero pasara por cuentas bancarias que pudieran rastrearse fácilmente. El triángulo estaba cerrado. Gorrín robaba usando el sistema de divisas. Claudia aprobaba los contratos. Andrade protegía la operación. Y los tres se repartían las ganancias mientras Venezuela se desangraba. El imperio duró hasta que uno de los tres decidió salvarse. Y ese fue Alejandro Andrade. En 2017, las autoridades estadounidenses lo arrestaron en Florida. Tenían pruebas suficientes para encerrarlo de por vida. Mansión en Palm Beach comprada con dinero sospechoso. Yachts registrados en paraísos fiscales. Transferencias millonarias sin justificación. Andrade enfrentaba décadas de prisión. Entonces, hizo lo que hacen todos los criminales cuando se ven acorralados. Habló. En diciembre de 2017, Alejandro Andrade se declaró culpable ante una corte federal de Florida y firmó un acuerdo de cooperación con los fiscales. Admitió haber recibido $1,000 millones en sobornos. Identificó a Raúl Gorrín como el principal pagador. Detalló el mecanismo de los contratos ficticios. Entregó nombres, fechas, cifras, cuentas bancarias. Se lo contó todo a los investigadores estadounidenses. A cambio, su sentencia fue reducida en un 65%. Pasó de enfrentar cadena perpetua a recibir una condena que le permitiría salir de prisión en pocos años. Traicionó a sus socios, traicionó a Gorrín, traicionó a Claudia, pero se salvó. Claudia Díaz también fue arrestada. En 2018, autoridades españolas la detuvieron en Madrid. Pasó meses en prisión, esperando extradición a Estados Unidos. Finalmente fue extraditada y enfrentó cargos por lavado de dinero y conspiración. Ella también negoció, también entregó información, también traicionó. Pero Raúl Gorrín nunca fue arrestado. Cuando las autoridades estadounidenses emitieron la orden de captura en noviembre de 2018, Gorrín ya no estaba en Estados Unidos, estaba en Venezuela, protegido por el mismo régimen al que le había robado, porque en el chavismo hay una regla no escrita: puedes robar todo lo que quieras, siempre y cuando no traiciones al poder. Andrade traicionó, Claudia traicionó, Gorrín no, y por eso sigue libre. La mansión de Palm Beach, que Andrade compró con sobornos, fue subastada por el gobierno estadounidense en 2019. Se vendió por $11 millones, 6 millones menos de lo que Andrade había pagado. Ese dinero fue depositado en una cuenta del Departamento del Tesoro, reservado para eventuales compensaciones a las víctimas del fraude. Pero las verdaderas víctimas, los 30 millones de venezolanos que vieron cómo su país se desangraba mientras estos tres robaban, nunca vieron un solo centavo. Mientras Andrade cumplía su condena reducida en una prisión federal de Florida, mientras Claudia Díaz negociaba su sentencia, Raúl Gorrín seguía en Caracas, sin pisar una celda, sin enfrentar un juez, sin devolver un solo dólar de los 1.200 millones que robó. Pero el 3 de enero de 2026, todo cambió. Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses. El régimen que protegía a Gorrín colapsó en cuestión de horas, y por primera vez en años, la pregunta dejó de ser si atraparían a Raúl Gorrín. La pregunta pasó a ser: ¿cuándo? En la siguiente parte de esta historia,
Vamos a entrar en la caída final del Imperio de Cristal. Vamos a revisar cómo el Departamento de Justicia construyó el caso contra Gorrín durante años. Vamos a descubrir las sanciones internacionales que congelaron sus activos. Vamos a seguir la subasta de sus propiedades confiscadas. Y vamos a intentar responder la pregunta que nadie puede responder todavía. ¿Dónde está Raúl Gorrín en este momento? ¿El 20 de enero de 2026? Nos vemos en la quinta y última parte. Nos vemos en el final del Emperador de Cristal. Hay criminales que terminan en celdas. Hay criminales que terminan muertos. Y hay criminales que simplemente desaparecen. Raúl Gorrín pertenece a la tercera categoría. El hombre que robó $1.200 millones. El hombre que compró 24 propiedades de lujo en las ciudades más caras del mundo. El hombre cuyo nombre aparece en acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en listas de sanciones internacionales, en órdenes de captura de Interpol. Ese hombre sigue libre. Y nadie sabe dónde está. O mejor dicho, todos saben dónde está, pero nadie puede tocarlo. Porque Raúl Gorrín ha perfeccionado el arte de ser invisible mientras vive a plena luz. Ha dominado la técnica de estar presente sin estar disponible. Ha construido un laberinto de protecciones legales, políticas y geográficas que lo convierten en el fantasma más buscado de América Latina. Esta es la historia de cómo el Imperio de Cristal comenzó a derrumbarse, de cómo las autoridades estadounidenses construyeron un caso durante años, hasta que finalmente actuaron, de cómo las propiedades que Gorrín compró con dinero robado fueron confiscadas una por una, y de cómo, a pesar de todo eso, Raúl Gorrín sigue siendo un hombre libre, mientras Nicolás Maduro está en una celda de Brooklyn y Tarek El Aissami espera juicio en Venezuela. Bienvenidos al final. Bienvenidos al misterio del Emperador de Cristal que se convirtió en humo. El 20 de noviembre de 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo un anuncio que resonó en Caracas como un trueno. Raúl Gorrín había sido formalmente acusado de conspiración para lavar dinero y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Las acusaciones no eran vagas, no eran políticas, eran técnicas, específicas, construidas sobre años de investigación, testimonios de cooperadores, análisis de transferencias bancarias, revisión de contratos, seguimiento de empresas fantasma. Los fiscales estadounidenses documentaron cómo Gorrín había usado su acceso privilegiado al sistema de control cambiario venezolano para robar cientos de millones de dólares, cómo había pagado sobornos a funcionarios del gobierno, incluyendo $65 millones a Claudia Patricia Díaz, cómo había creado una red de empresas fantasma para mover ese dinero, y cómo había usado ese dinero para comprar 24 propiedades de lujo en Estados Unidos, por un valor superior a los $80 millones. Junto con la acusación, llegó una orden judicial. Todas las propiedades de Raúl Gorrín en Estados Unidos quedaban oficialmente confiscadas. El piso 47 del Baccarat Hotel Tower, la unidad 4x4-1 del Porsche Design Tower, el penthouse doble en Riverside Boulevard, los 14 apartamentos en Grove at Grand Bay. Todas. El gobierno de Estados Unidos no solo acusaba a Gorrín de haber cometido crímenes, le quitaba los frutos de esos crímenes. La noticia llegó a Venezuela como un terremoto, pero Raúl Gorrín no estaba en Estados Unidos cuando se anunció la acusación. No estaba en Miami celebrando en alguno de sus apartamentos. No estaba en Manhattan mirando por las ventanas del Baccarat. Estaba en Caracas, protegido por el régimen de Nicolás Maduro, y desde ahí, en silencio absoluto, observaba cómo su imperio de cristal comenzaba a desmoronarse. 2 meses después de la acusación del Departamento de Justicia, llegó el segundo golpe. El 8 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Raúl Gorrín como narcotraficante internacional bajo la ley Kingpin. La designación era devastadora. No solo congelaba todos sus activos en Estados Unidos,
prohibía a cualquier ciudadano o empresa estadounidense hacer negocios con él, y eso incluía a Globovisión. Por primera vez en la historia de Venezuela, un canal de televisión quedaba oficialmente sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Globovisión fue incluida en la lista de nacionales especialmente designados, junto con otras 23 empresas vinculadas a Gorrín, el canal que había nacido para defender la libertad de expresión. El canal que había sido símbolo de la resistencia contra el chavismo, ahora estaba en una lista junto a organizaciones terroristas y carteles de droga. La sanción del Tesoro no era solo simbólica, tenía consecuencias reales. Cualquier empresa estadounidense que quisiera vender equipos técnicos a Globovisión ahora no podía hacerlo. Cualquier productor de contenido que quisiera trabajar con el canal enfrentaba riesgos legales. Cualquier anunciante internacional tenía que pensarlo 2 veces antes de pautar. Globovisión quedaba aislada financieramente del mundo occidental, pero las sanciones no se detuvieron en Estados Unidos. La Unión Europea también congeló activos vinculados a Gorrín. Canadá hizo lo mismo. Suiza bloqueó cuentas bancarias. Panamá cerró empresas offshore. Colombia prohibió su entrada al país. En cuestión de meses, Raúl Gorrín pasó de ser un empresario respetable, con propiedades en 3 continentes, a ser un paria internacional que no podía viajar a ningún país occidental sin arriesgarse a ser arrestado. Y sin embargo, seguía libre. Porque había un solo lugar donde las sanciones estadounidenses no significaban nada, un solo lugar donde las órdenes de captura de Interpol se ignoraban, un solo lugar donde Raúl Gorrín podía caminar por las calles sin miedo. Venezuela. El 13 de junio de 2022, el gobierno de Estados Unidos subastó el apartamento más emblemático de Raúl Gorrín, el piso 47 del Baccarat Hotel Tower. La propiedad, que había costado $18.800.000 en 2015, ahora salía a remate como producto confiscado de actividad criminal. La subasta fue discreta, manejada por agentes federales, sin publicidad masiva, solo compradores preaprobados, solo ofertas verificadas. El apartamento se vendió. El precio final no se reveló públicamente, pero fuentes judiciales sugirieron que fue inferior a su valor de mercado. El dinero fue depositado en una cuenta del Departamento del Tesoro, destinada a compensaciones por crímenes financieros. En teoría, ese dinero debía servir para resarcir a las víctimas del fraude cometido por Gorrín. En la práctica, los 30 millones de venezolanos que pagaron el costo de ese robo nunca vieron un centavo. La subasta del Baccarat fue solo la primera. Una por una, las propiedades de Raúl Gorrín fueron confiscadas y vendidas. El Porsche Design Tower, los apartamentos en Grove at Grand Bay, el penthouse en Riverside Boulevard, todas fueron arrebatadas del imperio que Gorrín había construido con dinero robado. Para 2024, el gobierno estadounidense había recuperado aproximadamente $80 millones en propiedades confiscadas. 80 millones recuperados de 1.200 millones robados. Eso significa que el 93% del dinero que Raúl Gorrín robó sigue perdido, en cuentas offshore, en propiedades registradas bajo otros nombres, en empresas fantasma que todavía no han sido descubiertas, en efectivo escondido en bóvedas que nadie ha podido rastrear. Y mientras el gobierno estadounidense subastaba apartamentos en Manhattan, Raúl Gorrín seguía en Caracas, sin pisar una celda, sin enfrentar un juez, invisible pero presente, un fantasma con pasaporte. 6 años después de la primera acusación, el Departamento de Justicia amplió los cargos contra Raúl Gorrín. En octubre de 2024, fiscales federales presentaron nuevas evidencias que elevaban la cifra total del fraude a $1.200 millones. No eran 100 millones, no eran 500, 1.200 millones. El robo más grande documentado en la historia del sistema de control cambiario venezolano. Los nuevos cargos incluían conspiración para lavar dinero en múltiples jurisdicciones, uso de empresas fantasma para ocultar activos, pago de sobornos a funcionarios extranjeros y uso del sistema financiero estadounidense para mover ganancias ilícitas. La pena máxima por esos cargos, 20 años de prisión federal.
Pero había un problema. Raúl Gorrín no estaba en Estados Unidos para enfrentar esos cargos, y no había forma de extraditarlo desde Venezuela porque Venezuela no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Y aunque lo tuviera, el régimen de Nicolás Maduro nunca lo entregaría. Porque Gorrín sabía demasiado. Sabía los nombres de todos los ministros que habían participado en el esquema. Sabía las cuentas donde estaban escondidos los miles de millones robados. Sabía cómo funcionaba realmente el sistema de corrupción chavista. Gorrín era demasiado peligroso para dejarlo hablar y demasiado útil para dejarlo caer. 3 de enero de 2026, el día que todo cambió. A las 2 de la madrugada del 3 de enero de 2026, helicópteros estadounidenses descendieron sobre Caracas. La operación de terminación absoluta había comenzado. En 47 segundos, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en Fuerte Tiuna, trasladados a Guantánamo, después a Nueva York. Hoy esperan juicio en celdas federales. Tarek El Aissami, el hombre más peligroso del chavismo después de Maduro, fue arrestado por el régimen de transición venezolano, acusado de robar $17.000 millones de PDVSA, presentado ante las cámaras como un delincuente común. Pero Raúl Gorrín no apareció en ninguna lista de arrestos. No fue capturado en la operación estadounidense. No fue presentado por las autoridades venezolanas. Simplemente desapareció. El último reporte confirmado sobre su ubicación vino de Univisión en octubre de 2024. Estaba en Caracas. Después de eso, silencio absoluto. Ninguna foto, ningún video, ninguna confirmación oficial. Raúl Gorrín se había convertido en lo que siempre quiso ser, invisible. ¿Dónde está Raúl Gorrín hoy, 20 de enero de 2026? Hay 5 teorías sobre el paradero actual de Raúl Gorrín. 5 posibilidades que circulan entre investigadores, periodistas, analistas de inteligencia y fiscales que lo han perseguido durante años. Teoría 1. Negociación secreta con Estados Unidos. Algunos creen que Gorrín está negociando un acuerdo de delación con fiscales estadounidenses, que está ofreciendo información sobre la cúpula chavista a cambio de una reducción de sentencia, que está contando todo lo que sabe sobre Diosdado Cabello, sobre los generales del cartel de los soles, sobre las cuentas offshore donde se escondieron miles de millones. Si es así, Gorrín sería el testigo estrella en los juicios contra Maduro, El Aissami y el resto de la cúpula. Pero también sería el traidor más grande del chavismo. Y los traidores no viven mucho. Teoría 2. Fuga a país sin extradición. Otros creen que Gorrín huyó de Venezuela antes de la caída de Maduro, que está escondido en Rusia, en Irán, en algún país que no extradita a Estados Unidos, que vive bajo identidad falsa, con documentos comprados, en alguna ciudad donde los millones que todavía controla le permiten vivir cómodamente sin ser reconocido. Si es así, Gorrín podría pasar décadas sin ser capturado, como un fantasma rico en un país lejano. Teoría 3. Escondido en Venezuela. Algunos investigadores creen que Gorrín nunca salió de Venezuela, que está escondido en alguna propiedad remota, protegido por guardias armados, esperando el momento adecuado para escapar, que está negociando con el nuevo gobierno venezolano, ofreciendo información a cambio de inmunidad, o que simplemente está esperando que la presión internacional disminuya antes de intentar una fuga definitiva. Teoría 4. Ya capturado, no anunciado. Esta es la teoría más inquietante. Algunos creen que Raúl Gorrín ya fue capturado, pero que su arresto no se ha anunciado públicamente porque el caso sigue en desarrollo, que está cooperando en secreto con investigadores estadounidenses, que está delatando a docenas de personas y que su testimonio se está usando para construir nuevos casos. Si es así, el anuncio de su captura llegaría cuando los fiscales estén listos para presentar acusaciones masivas contra toda la cúpula financiera del chavismo. Teoría 5. Protegido por las nuevas élites. La teoría más cínica es que Raúl Gorrín está siendo protegido por las nuevas élites que tomaron el poder en Venezuela después de la caída de Maduro, que sabe demasiado sobre demasiadas personas, que tiene información que podría destruir carreras políticas, hundir fortunas
enviar a decenas de personas a prisión. Y que por eso, los nuevos poderosos prefieren mantenerlo callado y protegido antes que entregarlo a Estados Unidos. Ninguna de esas teorías ha sido confirmada. Todas son especulación. Pero la realidad es una sola. Hoy, 20 de enero de 2026, Raúl Gorrín sigue siendo un hombre libre. Y eso es obsceno. El legado del emperador de cristal, Raúl Gorrín, nació el 22 de noviembre de 1968, en una Venezuela que todavía creía en el futuro. Creció en un país de clase media donde estudiar derecho era una forma de ascenso social legítimo. Se graduó abogado, trabajó en oficinas. Era un hombre común en un país común. Y entonces llegó Hugo Chávez. Y Gorrín entendió algo que otros no, que en el chavismo el crimen no descalifica, califica. Que robar no es pecado si robas para los que mandan. Que la lealtad vale más que la honestidad. Sobornó a la enfermera de Chávez con $65 millones. Robó $1.200 millones usando el sistema de control cambiario. Compró 24 propiedades de lujo en Manhattan y Miami. Compró el piso 47 del Baccarat Hotel, donde el cristal francés reflejaba su fortuna robada. Compró el Porsche Design Tower, donde los autos subían al cielo en elevadores de vidrio. Compró Globovisión, el canal que debía denunciarlo. Y hoy, mientras Nicolás Maduro espera juicio en una celda de Brooklyn, mientras Tarek El Aissami enfrenta cargos en Venezuela, mientras Claudia Díaz y Alejandro Andrade cumplen condenas reducidas por haber traicionado a sus cómplices, Raúl Gorrín sigue siendo un fantasma. Las torres del Baccarat siguen reflejando el sol de Manhattan, pero el piso 47 ya no le pertenece. Fue subastado, vendido, entregado a otro dueño, que nunca sabrá que ese apartamento fue comprado con el hambre de 30 millones de personas. El Porsche Design Tower sigue elevando autos hasta el cielo, pero la unidad 401 ya no es suya. Fue confiscada, rematada, convertida en evidencia de un crimen que todavía no termina de pagarse. Globovisión sigue transmitiendo, pero ya no es el canal que fue. Es una sombra, una cáscara vacía. Un símbolo de cómo el dinero puede comprar incluso la verdad. Y Raúl Gorrín, el hombre que construyó todo eso con sangre ajena, sigue libre, invisible, protegido, intocable. La pregunta no es si lo atraparán. La pregunta es, ¿cuánto más robó de lo que sabemos? Porque $1.200 millones son solo lo que pudieron probar. El resto sigue oculto en cuentas offshore, en empresas fantasma, en propiedades que todavía no descubren. Raúl Gorrín construyó un imperio de cristal. Pero el cristal, por más caro que sea, siempre se rompe. Y cuando se rompa el suyo, 30 millones de venezolanos estarán esperando cada dólar robado. Mientras tanto, el emperador de cristal sigue siendo un fantasma. El criminal más elegante de Venezuela, el ladrón que nunca pisó una celda. El hombre que convirtió el hambre de un país en torres de lujo, y esa es su historia.